Al principio era la palabra viva y divina, con el Padre desde siempre, llena de luz y vida. Vino al mundo solamente por amor, pero muchos corazones no quisieron escuchar su clamor. Los profetas anunciaron, las escrituras revelaron sobre un rey que vendría, el Salvador esperado, nacido en Belén, humilde y leal, la palabra encarnada, esperanza celestial. Señales y maravillas, obras de poder, el Padre testificaba en su Hijo el poder. Aún así dudaron, se alejaron, pero la verdad se mantiene, aunque ellos la negaron. La palabra fue enviada, es fiel y verdadera, encontrará el fe en nuestro corazón sincera. Ciegos a la justicia, presos en el orgullo, los líderes se burlaron, rechazaron su testimonio, pero de las escrituras brilló la verdad. El siervo sufriente trajo luz y libertad. El Cordero de Dios, sin mácula ni mancha, cumplió toda la ley con amor que no se cansa. Elevado en alto, herido por el dolor, por sus heridas nació la vida y el amor. Señales y maravillas, obras de poder, el Padre testificaba en su Hijo el poder. Aún así dudaron, se alejaron, pero la verdad se mantiene, aunque ellos la negaron. La palabra fue enviada, es fiel y verdadera, encontrará el fe en nuestro corazón sincera. Él clamó, tengo sed, cumpliendo la profecía, cada palabra realizada, trayendo paz y alegría. Ningún hueso fue quebrado, el Cordero inmaculado, en su sacrificio nuestro futuro fue asegurado. En el camino a Emaús Él se reveló, las promesas cumplidas, la verdad mostró. Abre ahora el corazón, escucha con atención. La palabra viva trae al perdido salvación. Señales y maravillas, obras de poder, el Padre testificaba en su Hijo el poder. Aún así dudaron, se alejaron, pero la verdad se mantiene, aunque ellos la negaron. La palabra fue enviada, es fiel y verdadera, encontrará el fe en nuestro corazón sincera. La palabra fue enviada, la palabra está aquí. Vas a recibirla, te acercarás y creerás en Él. ¡Wow! El pastor Danny Hayes nos ha regalado una canción de apertura sobre el Evangelio de Juan realmente hermosa. Hermosa. Nos prepara
Perfecto para profundizar la lección de esta semana. Sí. ¿Listos para una inmersión profunda en las profecías del Antiguo Testamento? Y listos. Es un tema que a mí me fascina porque puede fortalecer nuestra fe Claro. y nuestra comprensión de quién es Jesús. Imagínate, los que vivieron en tiempos de Jesús no tenían el privilegio de leer los evangelios, Exacto. como nosotros. Ajá. Entonces su fe se basaba en gran medida en las profecías del Antiguo Testamento. Es cierto. Y Juan en su evangelio hace un trabajo magistral al conectar esas profecías con la vida de Jesús. Increíble. Y no solo menciona que Jesús es el Mesías, Yeah. sino que presenta un caso sólido utilizando lo que podríamos llamar un testimonio cuádruple. Un cuadro intriga. ¿Sí? ¿Puedes explicarlo? Claro que sí. En el sistema legal judío se requerían 2 o 3 testigos para validar una afirmación. Ajá. Pero Juan, con su genialidad, va más allá. ¡Wow! Y presenta 4 testigos independientes ¡Wow! que apuntan a Jesús como el Mesías. Es como si estuviera construyendo un caso legal. Exactamente. Presentando evidencia irrefutable. Irrefutable. ¿Y quién es el primer testigo? Bueno, el primer testigo es nada más y nada menos que Juan el Bautista. Claro. Una figura imponente que preparó el camino para Jesús. Impresionante. Y él mismo era un cumplimiento de la profecía de Isaías 40.3. ¡Wow! Voz que clama en el desierto. Preparad camino al Señor, allanar en la soledad calzada para nuestro Dios. Juan el Bautista, el precursor, El precursor. que se refería a sí mismo como la voz y a Jesús como la palabra. Exactamente, esa distinción es crucial. La voz anuncia, pero la palabra tiene autoridad. Claro. Es un indicio de la mayor importancia de Jesús, de su divinidad. Es una imagen tan poderosa. Sí. La voz que prepara el camino para la palabra. Ajá. La palabra que es Dios mismo. Amén. Este es solo el primer testigo. El primero. ¿Cuál es el segundo? El segundo testigo se centra en las obras de Jesús, en los milagros que realizó. Los milagros no eran simples espectáculos de poder, ¿verdad? Para nada. O sea, Los milagros de Jesús tenían un doble propósito. Ajá. Por un lado, validaban su afirmación de ser el Mesías, claro. mostrando su poder sobre la naturaleza Sí. y la enfermedad. Pero por otro lado, revelaban la compasión y el amor de Dios por la humanidad. Eran señales de la autoridad de Jesús. Sí, Señor. Pero también una ventana al corazón de Dios. Exacto. Sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, alimentar a las multitudes. Acciones que hablan de un Dios que se preocupa por el sufrimiento humano que quiere sanar y restaurar. Y esto nos lleva a tercer testigo. ¿No es así? Así es. El Padre mismo dando testimonio de Jesús. Exacto. En varios pasajes del Evangelio de Juan, Jesús habla de su íntima conexión con el Padre. ¿Sí? Por ejemplo, en Juan 5.20. A ver. Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él mismo hace, y le mostrará obras mayores que estas para que vosotros os maravilléis. Una declaración poderosa. Poderosa. O sea, Jesús no solo dice que está haciendo la voluntad del Padre, Ajá. sino que hay una unidad profunda entre ellos. Precisamente. Y en Juan 10.38 lo afirma aún más claramente. ¿Qué dice? Para que creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Wow. Estas palabras no dejan lugar a dudas sobre la unidad divina entre Jesús y Dios. Es un desafío para nosotros, ¿no? Sí. Nuestra percepción de Dios se alinea más con la descripción a veces distante del Antiguo Testamento o con el Dios compasivo y misericordioso que vemos en Jesús. Esa es una pregunta que todos debemos considerar. Uf. Fumbe. Nos lleva al cuarto testigo, en este caso tan peculiar de las Escrituras mismas. Las Escrituras, claro, el Antiguo Testamento está lleno de profecías sobre la venida del Mesías. Y Juan conecta repetidamente las acciones y enseñanzas de Jesús con estas profecías. O sea que es como si nos dijera, no me crean a mí solo, vayan a las Escrituras y vean por ustedes mismos. Exactamente una invitación a la investigación, a profundizar en la palabra de Dios. Me encanta eso. Y descubrir por nosotros mismos la verdad sobre Jesús. Investigación. En Juan 5.39-40, Jesús confronta a los líderes religiosos por su incapacidad para reconocerlo a pesar de su conocimiento de las Escrituras. Fuerte. Les dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es como si les dijera, ¿cómo pueden pasar por alto lo obvio? Las Escrituras están llenas de pistas sobre mí. Y aquí es donde se pone interesante. A ver. ¿Cómo pudieron los líderes religiosos expertos en las Escrituras no ver la conexión entre las profecías y Jesús? Buena pregunta.
¿Será que a veces nos dejamos cegar por nuestras propias ideas preconcebidas y no podemos ver la verdad? Es una pregunta que nos interpela a todos. ¿Te ha pasado alguna vez que al leer las Escrituras a la luz de Jesús descubres un nuevo significado, una profundidad que antes no habías notado? Por supuesto. ¡Wow! Ese momento. Ajá. Es una señal de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, abriendo nuestros ojos a la verdad. Muy bueno. Y eso es lo que Juan quiere que experimentemos al leer su evangelio. Es como si de repente viéramos la imagen completa, como todas las piezas del rompecabezas encajan perfectamente. Exacto. Y hablando de piezas del rompecabezas, ¿qué tal si exploramos algunos ejemplos específicos de profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron en la vida de Jesús? Me parece una excelente idea. Empecemos con el lugar de nacimiento de Jesús. Dale. ¿Te parece? Sí, Miqueas 5.2 profetizó que el Mesías nacería en Belén. en Belén. Y eso es precisamente lo que sucedió. Imagínate el impacto para aquellos que conocían la profecía ver a Jesús nacer en ese pequeño pueblo. Es increíble cómo siglos antes las Escrituras ya señalaban el lugar exacto del nacimiento de Jesús. Y no solo su lugar de nacimiento, sino también su linaje. Exacto. Jeremías 23.5 profetizó que el Mesías sería descendiente del rey David. ¡Wow! Y la genealogía de Jesús en los evangelios confirma esa conexión. Y la profecía del nacimiento original en Isaías 7.14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Fuerte. O sea, esa profecía aparentemente imposible se cumplió en Jesús. Es realmente asombroso. Y si seguimos explorando, encontramos otra profecía intrigante en Deuteronomio 18.15, que habla de un profeta como Moisés, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Esa profecía siempre me ha fascinado. Moisés, el gran libertador Sí. y legislador de Israel. Ajá. Y la promesa de otro profeta como él, ¿cómo se conecta esto con Jesús? Jesús, al igual que Moisés, liberó a su pueblo de la esclavitud. Ajá. Pero no una esclavitud física, sino una esclavitud espiritual, Ya. la del pecado. Él es el nuevo Moisés, el que nos da una nueva ley, la ley del amor. Y es una perspectiva interesante. Jesús como el nuevo Moisés, un libertador, un maestro, un mediador entre Dios y la humanidad. Exactamente. Y si hablamos de profecías impactantes, no podemos olvidar las que se refieren a la muerte de Jesús. El Salmo 22, por ejemplo, predice con detalles desgarradores la crucifixión. Wow. Incluso menciona que sus manos y pies serían traspasados. Esas profecías son difíciles de leer, son tan vívidas, tan dolorosas. ¿Cómo podían las personas de esa época no ver la conexión con lo que Jesús estaba viviendo? Es una pregunta válida. A veces las ideas preconcebidas, las expectativas y los deseos personales pueden nublar nuestra visión, impidiéndonos ver la verdad, Ya. incluso cuando está justo frente a nosotros. Creo que eso nos pasa a todos en algún momento. Esperamos que las cosas sucedan de cierta manera. Sí. Y cuando no es así, nos resistimos a aceptar la realidad. Exactamente. Y eso es precisamente lo que les pasó a muchos en tiempos de Jesús. Esperaban un Mesías triunfante, un rey guerrero que los liberaría del dominio romano, no un siervo sufriente que moriría en una cruz. Pero Isaías 53 describe al Mesías como un siervo sufriente despreciado llevando sobre sí los pecados del mundo. ¿Cómo podemos conciliar esa imagen con la de un Mesías poderoso y victorioso? Ahí está la paradoja del Evangelio. La verdadera victoria se encuentra en la entrega, en el amor sacrificial. Jesús venció a la muerte no con la fuerza bruta, sino con el poder del amor, entregándose a sí mismo por la humanidad. Es un concepto revolucionario que desafía nuestra lógica humana. Pero es precisamente en esa aparente debilidad, en esa entrega total, donde reside el verdadero poder transformador del Evangelio. Y esta transformación se hace evidente en la resurrección. El Salmo 16.10 profetizó que el Mesías no sería abandonado en el sepulcro. Claro. Y Jesús resucitó al tercer día. La resurrección. La prueba definitiva de que la muerte no tiene la última palabra, de que el amor de Dios es más fuerte que cualquier fuerza de la oscuridad. Exactamente. La resurrección es la victoria definitiva, la garantía de que nosotros también, si estamos unidos a Cristo, venceremos a la muerte y tendremos vida eterna. Las profecías del Antiguo Testamento no solo apuntan a Jesús, sino que también revelan el plan de Dios, su amor inagotable y su deseo de salvar a la humanidad. Y ese plan se cumple en Jesús. Él es el clímax de la historia, el punto de encuentro entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, la respuesta a todas nuestras preguntas, la solución a todos nuestros problemas. Pero a pesar de toda esta evidencia, a pesar de las profecías cumplidas de los milagros realizados de la resurrección misma, algunos rechazaron a Jesús. ¿Sí? ¿Por qué?
En Juan 8.12-30, Jesús nos da una respuesta. Él confronta la resistencia de los líderes religiosos, atribuyéndola a su falta de voluntad para abrazar la verdad y a su apego a las tradiciones mundanas. Es decir, que a veces el mayor obstáculo para conocer a Jesús somos nosotros mismos, nuestras propias ideas preconcebidas, nuestros miedos, nuestras inseguridades. Exactamente. Jesús les dice, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Hay una diferencia fundamental en la perspectiva y en la fuente de autoridad. Que se estaba operando desde una realidad espiritual. Ajá. Mientras que ellos estaban atrapados en un sistema terrenal limitado por sus propias ambiciones y deseos. Y esa ceguera espiritual puede afectar a cualquiera. No solo a los líderes religiosos. Todos en algún momento podemos caer en la trampa de poner nuestras propias necesidades e intereses por encima de la voluntad de Dios. Es un llamado a la introspección, a examinarnos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿hay algún sesgo personal o creencia arraigada que me impida aceptar plenamente la verdad del mensaje de Jesús? Esa es la pregunta clave. Debemos estar dispuestos a dejar de lado nuestras propias agendas y someternos a la autoridad de Dios, a su voluntad revelada en las Escrituras y a la persona de Jesús. Y eso requiere humildad, reconocer que no lo sabemos todo, que necesitamos la guía de Dios, que necesitamos ser transformados por su Espíritu. El verdadero discipulado consiste precisamente en eso, en permitir que Jesús desafíe nuestras suposiciones, quebrante nuestro orgullo y nos guíe hacia una comprensión más profunda de la verdad. Es un proceso de transformación, de despojarnos de las viejas vestiduras del egoísmo y el pecado para vestirnos de la justicia y la santidad de Cristo. Y esa transformación se produce a través de la palabra de Dios, la oración y la comunión con otros creyentes. Necesitamos alimentarnos de las Escrituras, hablar con Dios en oración y rodearnos de personas que nos inspiren a crecer en nuestra fe. Es un viaje de fe, un camino que recorremos junto a Jesús, aprendiendo de Él, siguiendo sus pasos, dejándonos moldear por su amor. Y en ese camino descubrimos la verdadera libertad. ¡Qué lindo! La libertad de las ataduras del pecado, del egoísmo, de las falsas creencias. La libertad que solo se encuentra en Cristo. Esa libertad es la que nos impulsa a compartir el mensaje de Jesús con otros, a ser testigos de su amor y de su gracia. No podemos guardar esa verdad solo para nosotros mismos. Exactamente. Como dice el apóstol Pablo, «Ay de mí si no anunciara el evangelio». ¡Wow! Tenemos la responsabilidad de compartir la buena noticia de salvación con todos aquellos que nos rodean. Y al hacerlo nos convertimos en instrumentos en las manos de Dios, participando en su plan de redención para la humanidad. Es un privilegio increíble, ¿no crees? Sin duda. Y es una tarea que debemos tomar en serio con humildad, con valentía, con la certeza de que Dios nos equipará con todo lo que necesitamos para cumplir su propósito. Y hablando de estar equipados, ¿qué herramientas nos ha dado Dios para compartir su verdad de manera efectiva? Bueno, además del poder del Espíritu Santo, que es esencial, tenemos la palabra de Dios, un tesoro de sabiduría y guía. Y también tenemos el ejemplo de Jesús, el modelo perfecto de cómo vivir y compartir el amor de Dios. Es cierto, las Escrituras nos dan la base. Las enseñanzas de Jesús nos muestran el camino y el Espíritu Santo nos da el poder para vivir y proclamar la verdad. Y no podemos olvidar la importancia de la oración. La oración es el canal a través del cual nos conectamos con Dios, recibimos su guía y su fortaleza. Es un diálogo constante con nuestro Padre Celestial, buscando su sabiduría, su dirección y su poder para cumplir su voluntad. A medida que crecemos en nuestra relación con Dios, a medida que nos sumergimos en su palabra y nos dejamos transformar por su Espíritu, nos volvemos más efectivos al compartir su verdad con los demás. Y esa efectividad no se trata solo de hablar, ¿verdad? También se trata de vivir la verdad que proclamamos, de ser ejemplos vivos del amor de Cristo. Exactamente. Nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Si queremos que la gente crea en el mensaje de Jesús, tenemos que vivir de una manera que refleje su amor, su gracia y su verdad. Es un desafío sin duda, pero también es una aventura increíble. Ser un seguidor de Jesús no se trata de seguir reglas o de aparentar ser perfectos. Se trata de permitir que Dios nos transforme desde adentro hacia afuera, de convertirnos en nuevas creaciones en Cristo. Y esa transformación, esa nueva vida en Cristo es lo que atraerá a otros a la verdad. La gente puede sentir la autenticidad, la genuina alegría y paz que solo se encuentra en Jesús. Y cuando experimentan ese amor transformador, no pueden evitar compartirlo con los demás. No. Es como una reacción en cadena, un movimiento de gracia que se extiende por todo el mundo. Y esa es la misión que Jesús nos ha encomendado, ser sus discípulos, hacer discípulos, compartir el evangelio con todas las naciones. Es una tarea desafiante, pero también es un privilegio increíble. Ser parte de la historia de Dios, de su plan de redención para toda la humanidad. Y no estamos solos en esta misión. Tenemos el poder del Espíritu Santo, la guía de las Escrituras, el ejemplo de Jesús
y la compañía de otros creyentes. Es una comunidad de fe, un cuerpo de creyentes unidos por el amor de Cristo, apoyándose mutuamente en el camino. Y juntos podemos marcar una diferencia en el mundo, llevando la luz de Jesús a los rincones más oscuros, compartiendo la esperanza que solo Él puede ofrecer. Y hablando de esperanza, ¿qué mensaje de esperanza podemos dejar a nuestros oyentes hoy? Creo que el mensaje más poderoso de esperanza se encuentra en la propia vida de Jesús. Él venció la muerte, el pecado y la oscuridad. Él nos ofrece una nueva vida, una vida llena de propósito, significado y amor. Y esa esperanza no es solo para el futuro, sino también para el presente. Podemos experimentar la paz, la alegría y la libertad de Cristo aquí y ahora, sin importar las circunstancias que enfrentemos. Exactamente. La esperanza que Jesús nos da no es una esperanza pasiva, sino una esperanza activa. Una esperanza que nos impulsa a vivir con valentía, a amar con generosidad y a servir con compasión. Es una esperanza que transforma nuestras vidas, que nos da la fuerza para superar cualquier obstáculo y que nos llena de la certeza de que Dios está con nosotros siempre. Y esa es la verdad que queremos dejar a nuestros oyentes hoy. Dios te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida y te ofrece una esperanza que nunca se desvanece. Y para descubrir más sobre este plan maravilloso, te invitamos a seguir explorando las Escrituras, a sumergirte en las enseñanzas de Jesús y abrir tu corazón al poder transformador del Espíritu Santo. Y mientras lo haces, recuerda que no estás solo en este viaje. Dios está contigo, guiándote, fortaleciéndote y llenándote de su amor inagotable. Es verdad, las profecías no son solo historias antiguas, son como un mapa que nos guía hacia Jesús y nos revelan el corazón de Dios. Exactamente, al estudiarlas podemos fortalecer nuestra fe y comprender mejor el plan de Dios para la humanidad. Y hablando de planes, creo que a nuestro oyente le encantaría saber un poco más sobre cómo aplicar esto a su vida diaria. Por supuesto. Una cosa que siempre me ha fascinado es cómo las profecías del Antiguo Testamento no solo predicen eventos, sino que también revelan el carácter de Dios. A ver. Por ejemplo, la profecía del nacimiento virginal no solo apunta a la divinidad de Jesús, sino que también nos muestra la capacidad de Dios para hacer lo imposible. Me encanta eso. O sea, al estudiar las profecías, no solo aprendemos sobre Jesús, sino que también aprendemos sobre la naturaleza de Dios y cómo Él obra en nuestras vidas. Exactamente. Podemos ver su fidelidad, su poder, su amor y su misericordia manifestados en cada profecía cumplida. Es como si las profecías fueran una ventana al corazón de Dios, Claro. Una forma de conocerlo más íntimamente. Y al conocer a Dios podemos confiar más en Él, aferrarnos a sus promesas y vivir con la seguridad de que Él siempre cumple su palabra. Eso es realmente alentador. Saber que el mismo Dios que cumplió las profecías en el pasado sigue obrando en el presente. Y cumplirá sus promesas en el futuro. Exactamente. Y eso nos lleva a una pregunta importante. ¿Cómo podemos aplicar esta verdad a nuestras vidas hoy? Esa es una excelente pregunta. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere vivir a la luz de estas profecías cumplidas? Creo que lo más importante es recordar que las profecías no son solo eventos del pasado, sino que tienen relevancia para nosotros hoy. Al igual que Dios obró en el pasado, Él sigue obrando en nuestras vidas, guiándonos, protegiéndonos y transformándonos. Es decir, que podemos confiar en que Dios está obrando en nuestras vidas, incluso cuando no lo vemos o no lo sentimos. Exactamente. Y eso nos lleva a otro punto importante, la importancia de la oración. A través de la oración podemos conectarnos con Dios, presentarle nuestras necesidades, buscar su guía y pedirle que cumpla sus promesas en nuestras vidas. La oración es como un puente Sí. que nos conecta con el Dios que cumple las profecías, el Dios que hace posible lo imposible. Así es. Y al orar no solo recibimos de Dios, sino que también nos alineamos con su voluntad. Permitimos que Él obre en nosotros y nos use para cumplir sus propósitos. Entonces, estudiar las profecías, confiar en Dios, orar y permitir que Él obre en nosotros son claves para vivir a la luz de las promesas de Dios. Exactamente. Al hacerlo, no solo seremos bendecidos nosotros mismos, sino que también seremos instrumentos en las manos de Dios para bendecir a otros. Qué hermosa manera de conectar las profecías del Antiguo Testamento con nuestra vida diaria. Sí, Señor. Es un llamado a la acción, a vivir con fe, esperanza y amor, sabiendo que Dios está con nosotros, cumpliendo sus promesas y guiándonos hacia un futuro glorioso. Y si quieres seguir explorando este tema, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás más contenido inspirador y herramientas para fortalecer tu fe. Nos encantaría tenerte como parte de nuestra comunidad online. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo te acompañen siempre. Hasta la próxima. Vino al mundo solamente por amor, pero muchos corazones no quisieron escuchar su clamor.